Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está? Mi nombre es John Byron Medina. Soy estudiante de primer semestre de la carrera de comunicación digital y esta sustentación la presento en el marco de las actividades de evaluación del curso de la asignatura o área habilidades comunicacionales o comunicativas. Esta es una sustentación relacionada con la actividad del foro 3 o la actividad número 3, en la cual se nos establecían 3 preguntas que debíamos desarrollar a partir del estudio realizado en los materiales y con la información complementaria establecida dentro del contenido del curso. Para este proceso se desarrolló una presentación de acuerdo a los parámetros establecidos e indicados en el material para poder abordar el tema de una manera más eficiente y poder ajustar mejor los procesos de tiempo y desarrollo de esta misma actividad. Vamos a proceder a compartir la presentación en la cual vamos a estar o en la cual nos vamos a apoyar para desarrollar todo este proceso. Un punto de aclaración es que esta actividad la desarrollé bajo mis propias percepciones, bajo mis propios medios. No tuve acompañamiento de ningún grupo, por lo tanto, la presento y la sustento de manera individual. Eh, el planteamiento, como usted lo mencionaba, es realizar la sustentación de las respuestas relacionadas a tres cuestionamientos particulares. Uno es cuál es el reto que representa la incursión de nuevas tecnologías en los procesos de comunicación durante su formación de pregrado en la FUN. ¿Cuáles son las oportunidades que ofrecen las tecnologías de desarrollo de los procesos de comunicación en su formación dentro de la CUN? ¿Y puede una herramienta tecnológica llegar a reemplazarlo en un proceso de comunicación en un entorno virtual, sea académico o laboral? ¿Y por qué? Son 3 cuestionamientos bastante interesantes que nos obligan a reconocer nuestro papel, tanto dentro del proceso de formación, igual forma de lo que se espera nosotros en el ejercicio de nuestra carrera o dentro de nuestro ámbito, porque yo pienso que esas son cuestionamientos o planteamientos que debemos de tener en cuenta a la hora de ir al ejercicio más allá del mero estudio de la comunicación como tal, sino también de su utilidad de integración a los contextos sobre los cuales estamos hablando o estamos dimensionando. Bueno, no siendo más, empecemos con esa revisión. Lo primero, ¿cuál es el reto que representa la incursión de nuevas tecnologías en los procesos de comunicación durante su proceso de formación en la CUN? Pues como lo establezco acá, el reto está principalmente en saber mediar entre los medios tradicionales y las audiencias existentes dentro de los diferentes espacios digitales, de tal forma que esta mediación se base en hechos veraces, con valor informativo, que permita análisis de cualquier ámbito, funcionales a las necesidades tanto de consumidores como de la estabilidad integral del medio, entidad y sus múltiples formas de contacto. Es una respuesta integrada basada hacia el futuro o basada hacia el quehacer de nuestro momento, de nuestro paso hacia el ámbito productivo como tal. Yo considero que el principal trabajo que vamos a encontrar o el principal reto que nosotros debemos asumir es poder comunicar de una manera equilibrada hacia las audiencias, poder constatar y poder integrar el contexto de ecuanimidad al proceso de la comunicación, al proceso efectivo de comunicar. Nos estamos encontrando actualmente varias dimensiones dentro de las actividades de comunicación, entre ellas el nacimiento de los prosumidores, que son aquellas personas que tienen la capacidad no solamente de consumir, sino también de producir información. Y esa es una realidad que no habíamos tenido antes, no habíamos considerado la posibilidad de que los feedbacks a la hora de nosotros presentar información fueran de una manera más rápida, mucho más inmediata, lo cual ha dejado en algunos casos el ejercicio del proceso comunicacional, porque muchas veces plantean cuestionamientos y se plantean nuevas preguntas para los cuales la forma de comunicar actual no está preparado todavía o no se preparó al momento de desarrollar ese proceso de comunicación. Entonces, ponen a prueba las características y dimensiones dentro de esos procesos, pero además
pasa algo con esto en ejercicio de estos prosumidores, y es que no integra principios, no integra elementos que dentro de la comunicación, dentro de lo que nosotros aprendemos en el contexto comunicativo, son valiosos para poder integrar, identificar, analizar, desmenuzar, poder encontrar diferentes aristas a los datos y poder presentarlos al público y que el público tome una determinada decisión a partir de ellos, que es a la larga lo que deberíamos hacer con el proceso comunicacional que realizamos y especialmente cuando estamos hablando de aquellos trabajadores de la comunicación en particular. Los comunicadores no somos objetos, por eso no nos pueden pedir objetividad, pero debemos de tener ecuanimidad a la hora de revisar, a la hora de comunicar, a la hora de proyectar y a la hora de proponer la información sobre los contenidos. Esa es la gran ventaja que debemos de tener a la hora de implementar o de establecer cuál va a ser nuestro papel dentro de esa mediación entre una sociedad del conocimiento generado a partir de redes sociales y de comunicación basada en las TICs frente a los esquemas de cómo se construye a partir de principios, buenas prácticas y teorías un espectro de comunicación que sea funcional. Vamos a entrar a hacer un proceso de mediación y eso es muy importante y muy necesario, especialmente tomando las nuevas particularidades y las nuevas aristas que se necesitan dentro de los procesos actuales de comunicación. Ahora bien, dentro de nuestro marco de preparación, dentro de nuestro ejercicio como estudiantes, son fundamentales porque a través de ellas es que vamos a lograr nosotros poder conocer e integrar todo el conocimiento académico que hemos establecido frente a la práctica o praxis que vamos a desarrollar mediante ejercicios, mediante tareas, mediante evaluaciones dentro de estos espacios de los colectivos digitales o dentro de esos espacios y herramientas TIC. Entonces son fundamentales porque también nos permiten irnos preparando a través de esa construcción bibliográfica, esa construcción de herramientas comunicacionales frente a cómo vamos a realizar esa mediación que nos solicitan los públicos en un momento determinado. Bien. Pasando al siguiente cuestionamiento, tenemos cuáles son las oportunidades que ofrecen las tecnologías al desarrollo de los procesos de comunicación en su formación dentro de la FUN. Pues son muchísimas, yo creo que son fundamentales, son diferentes ámbitos, diferentes procesos, diferentes contextos que nosotros podemos establecer. Hay un autor muy importante que cito dentro de esta respuesta y es Urano Uría del 2020, con su artículo Redes sociales versus medios tradicionales. Y nos habla de cómo ha nacido, cómo esta nueva sociedad del conocimiento que podemos encontrar dentro de los colectivos que se conforman y dentro de los individuos que se conforman y se configuran dentro de las dentro de las diferentes redes sociales, están en un proceso de rechazo y al mismo tiempo compitiendo con los medios tradicionales. Y eso los medios tradicionales no lo vieron venir y ha tenido que reinventarse. Pero en ese proceso de reinvención han existido diferentes problemáticas. ¿Por qué? Porque algunos esquemas y algunos procesos de aprendizaje de cómo se integra la comunicación no tuvieron en cuenta en su momento esa particularidad que tenemos ahora, que son las redes sociales, las tecnologías que nos permiten comunicarnos. Por eso es tan valioso el estudio sobre esta carrera particular, comunicación digital, porque no solamente estamos viendo que vamos a abordar diferentes herramientas, contextos y elementos necesarios para el proceso de comunicación, como tradicionalmente se ha visto, sino que además también vamos a tener el componente digital que nos va a permitir dimensionar y caracterizar cómo integrar estas buenas prácticas, estos buenos elementos dentro de esos ámbitos y poder generar eslabones que permitan integrar y que permitan canalizar las ventajas de cada uno de ellos, de tal forma que el que sea el más beneficiado siempre sea la persona que recibe la información, porque que sea una información que le permita a él tomar decisiones, crear nuevo conocimiento, que esto es valiosísimo y supremamente importante en la sociedad actual, pero además de ello, poder enterarse y conocer cuáles son las realidades sociales en los diferentes elementos y en los diferentes ámbitos. Pienso que tenemos una cantidad de posibilidades. Lo que es importante en un momento determinado es aprender ante todo a valorar e interiorizar e integrar
o los pasos que se nos proponen dentro de nuestro proceso formativo, cada uno de esos conceptos y elementos, porque estoy viendo que son extremadamente funcionales e integrales para poder generar ese proceso de mediación. La siguiente pregunta está relacionada en, ¿puede una herramienta tecnológica llegar a reemplazarlo en un proceso de comunicación en un entorno virtual, sea académico o laboral, y por qué? Yo creo que es potencialmente que pase, de hecho ya ha pasado. Como planteo, en China, voy a leer, se generó cierto impacto en el 2015 cuando un periodista llamado Dreamweaver, diseñado por la compañía china de videojuegos Tencent, generó una noticia de 916 palabras en solo 60 segundos y provocó el desconcierto de las redacciones del país. Un artículo que se titula El índice de precios del consumidor de agosto. Fue escrito en chino, sin errores ortográficos o gramaticales. Y esto impulsó, generó las diferentes manifestaciones de herramientas orientadas a este caso, como lo son Heliograph, Slideballs, Quill, Quayboot, Saucerboot, Radar, Connectics, MediaBrain, StatsMonkey, Wordsmith y Recount, que son algunas de las herramientas que se vienen utilizando. Ahora bien, puede llegar, yo creo que aquí es importante establecer, puede llegar a reemplazar el objetivo de un comunicador. Yo pienso que depende del comunicador también, porque de una u otra forma yo creo que estas tecnologías llegan es a descargar un poquito a la comunicación, a los comunicadores en función de las solicitudes de contenidos que realizan los medios, ¿sí? Estos contenidos pues son importantes para su proceso de estructuración tanto económica como de edificación de marca, como de edificación de credibilidad, pero muchas veces hay contenidos que no corresponden o no, lo único que generan es un gasto dentro del proceso del comunicador. Entonces, este tipo de herramientas pueden ser maravillosas para que en un momento dado esas tareas tan repetitivas o esas tareas tan básicas o normativas que realiza un periodista, como por ejemplo que plantean allí artículos que pueden ser creados a partir de inteligencia artificial que tome más rápidamente datos del ecosistema digital, que los pueda integrar un artículo, pues va a facilitar mucho más la vida del periodista, que entraría como en un campo más de revisión. ¿Por qué? Porque considero que el comunicador debe estar en función de poder identificar, de poder generar nuevos procesos a través de los cuales pueda valorar mejor la información y en un momento determinado poder hacer procesos de investigación propia más exhaustivos. No todo está en la red, ¿sí? Eso es sumamente importante. Lo estadístico, lo medible puede estar, pero hay muchos datos que están todavía en libros, que están todavía en otras fuentes de información primarias, que es necesario la intervención de este proceso de comunicación que realizamos los comunicadores, enfocado en traerla, desmenuzarla, integrarla a diferentes medios o presentarla mediante diferentes esquemas de tal forma que sean entendibles y comprensibles y que además integren, perdón, y que además integren nuevos elementos de debate a la hora de tener una información más completa y más interesante. Entonces yo pienso que pueden llegar a apoyar para que el periodista o el comunicador se descargue de cierto tipo de acciones que son repetitivas, como lo dije anteriormente, y se pueda enfocar en otras cosas, en cosas un poco más importantes, en el sentido de poder rastrear nueva información para traerla de manera objetiva hacia los consumidores, de tal forma que se puedan dimensionar diferentes elementos a la hora de tomar decisiones, generar nuevo conocimiento y reconocer las realidades de otros como se plantea de una manera particular. Tenemos la explicación, unas referencias en las cuales me planteo y, antes de terminar quisiera hablar un poco de la conclusión. Yo pienso que, como les decía anteriormente en la introducción a esta presentación,
Formularse esas tres preguntas es fundamental y funcional para nosotros, para saber si realmente vamos a cumplir un papel dentro del esquema actual, cuáles son las preocupaciones que existe alrededor de integrar estos procesos o estos nuevos conocimientos y si van a ser valiosos realmente para el proceso, para los ámbitos sociales a los cuales vamos a estar apuntalados. Entonces, una forma muy interesante de poder cuestionarnos y de poder encontrar respuestas que ayuden a también identificar nuestras necesidades y también a saber hacia dónde apuntamos. Y creo que eso es muy importante y muy valioso y agradezco este proceso porque le ha dado también un nuevo sentido a iniciar este proceso de formación en la Universidad, la Fundación Católica del Norte. Muchas gracias, profesor. Excelente día y muchas gracias por este proceso.